Así es que vamos a ir una vez más a Mateo capítulo 5. Y hermano, lo haremos siempre con todo el respeto que la palabra de Dios lo merece y con mucho cuidado. Llegado a la conclusión a través de este tiempo de que es necesario dejar que la palabra de Dios hable y nosotros hablar menos. Es necesario solamente redundar en lo que Dios y Jesús dice, menos en nuestros pensamientos. Así es que el reto es hablar donde la Biblia habla solamente. Así es que abriendo nuestras Biblias, iremos una vez más a Mateo capítulo 5, subimos al monte nuevamente y Jesús, después de haber recorrido algunas regiones como por ejemplo de Galilea, dice la palabra de Dios que Él sanó mucha gente, aún en Decápolis, Jerusalén, Judea, al otro lado del Jordán, y la gente vino a Él. Y Él subió al monte y enseñó a sus discípulos y a mucha gente, una multitud le seguía, como estuvimos estudiando a través de los estudios en los hogares hace algunas semanas atrás. Lo que primero Jesús estableció es que en qué consiste la verdadera felicidad. Es quién es el dichoso, el bienaventurado, quién es el Macario. Recuerda, si una palabra al menos se nos queda en la clase, ya es mucha ventaja. Yo oigo cuando alguien diga, ¿eres Macario? Sí se nos quedó. Eres feliz, eres bienaventurado, eres dichoso. Y este propósito de las bienaventuranzas es definitivo, hermanos, que Dios cambie nuestro, como decía en la clase, cambie el chip que el mundo nos puso del concepto de la felicidad aparente y que pongamos a través de la palabra de Dios el chip de lo que es la verdadera felicidad según Jesús, que es todo lo contrario, todo lo contrario. Así es que ahora veremos que Jesús pone al descubierto el verdadero origen a la infracción de la ley. Algunos le llaman el corazón cuando leemos, por ejemplo, lo que Jesús dice, pero yo digo, algunos, he escuchado que algunos predicadores le llaman el espíritu de la ley, algo otros le llaman el corazón de la ley, etcétera, porque realmente se refiere, Jesús deja al descubierto lo que la ley verdaderamente pretendía, pero no logró. Pero bien, en fin, hermanos, vamos a mirar que Jesús pone al descubierto no solamente en cuestión de este tema, sino vamos a ver la cuestión del adulterio, vamos a ver acerca de el ojo por ojo, y entre otras cosas según la ley. Vamos ahora a hablar, hermanos, o mejor dicho, analizar los versículos del capítulo 5, versículo 21 al verso 26. 5, 21 al 26. Dice la palabra de Dios de esa manera, Mateo 5, verso 21 al verso 26. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Verso 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Verso 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. En estos versículos, hermanos, del 21 al 26, encontramos que el enojo definitivamente, ¿cuál es el propósito que Jesús presenta? Pero yo os digo respecto al tema de matar. Todo el punto que Jesús trata es que el enojo debe ser quitado desde la raíz. Y ese es el punto, ya que, como decía, en ocasiones se le llama cuál es el espíritu de la ley, cuál es el corazón de la ley, dónde está el origen del pecado a la infracción a la ley.
Bien, en este respecto del mandamiento que encontramos allá en Éxodo capítulo 20, no matarás, el origen está en el enojo. Así que el enojo debemos quitarlo desde la raíz. Este es el pensamiento que debe quedarse a través de los versículos en todo tiempo. Debemos quitarlo de raíz. El enojo no debe vivir en nosotros. Ahora, note bien, hermanos, y notando estos versículos, hay tres cosas en las que Jesús hace énfasis sobre el enojo. Note bien, tres cosas, no cuatro, no dos, no una, son tres cosas. Y esas tres cosas vamos a resaltarlas para que Jesús se honre, sea glorificado Dios a través de lo que Él pretendía hacer o pretendió decir. Tenemos que hacerlo. Tres cosas, note bien. Primero, Jesús deja muy en claro que el origen del pecado de matar es el enojo. La segunda cosa que miramos es que el enojo es la causa de que Dios no reciba nuestra ofrenda. Eso es muy claro también. Y la tercera, obviamente, el enojo no solamente tiene consecuencias presentes, sino eternas. De ahí que la urgencia de hacer arreglos. Tres cosas solamente. Y es que vamos a parar aquí, se termina el sermón y vamos a cantar el himno. No, bueno, podemos meditar a través de esas tres cosas. Primero, hermanos, del origen del pecado de matar es el enojo. ¿Cómo puedo entenderlo según Jesús y que quede muy claro en la mente nuestra? Bueno, como decía, que Jesús puso al descubierto lo que la ley no pudo hacer. No pudo hacer. Recuerda lo que leímos, Jesús dice claramente que oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Muchos tratan de deliberar, oíste que fue dicho, ¿quién lo dijo? Moisés, tal vez los fariseos del tiempo. El punto no es trascendental, por eso no quiero hablar de eso. El punto es que ellos lo oyeron, sí lo oyeron. Y lo oyeron todos los hebreos, ¿desde dónde? Desde el monte Sinaí. Y ellos lo supieron. Y era claro, no matarás. No matarás. Recuerda al rico que dijo, oh Señor, todo esto lo he guardado. Cuando dijo, no, yo me he abstenido de todo, pero ¿qué de dar? ¿Recuerda eso? Así es que el punto es no matar. Pero, como decía Jesús, pone al descubierto cuál es el problema que nos lleva a matar. Note bien el verso 21, no matarás. Y luego dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El enojo a un lado de matar. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Bueno, cuando vamos a Romanos, como decía, que la ley no pudo lograr, hermanos, no pudo lograr. Y es precisamente lo que Jesús también está diciendo. Yo os digo, algunos dicen, Jesús está diciendo muy contradictorio con la ley, dice, pero yo os digo. No, el punto es que Jesús está diciendo, vayan al origen, vayan a la raíz. Romanos capítulo 7, verso 11 dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y me mató. Note bien eso. El versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero una pregunta que surge del verso 12. ¿Por qué la ley es santa y por qué el mandamiento santo? ¿Y por qué es justo? Es muy simple. Es muy simple, porque hermano, la naturaleza, precisamente lo que Pablo está hablando a los romanos, es que la naturaleza del mandamiento es santo y es bueno, no matar. Lo contrario a no santo y no bueno es matar, maten. ¿Ve eso? Roben, eso no es santo y bueno. La ley se basaba, se fundamentó se estableció en principio de algo santo y bueno. Sed santos desde el Antiguo Testamento, dijo Jehová, porque yo soy santo. Así van a ser santos mi pueblo. Y el mandamiento, la naturaleza es santo y bueno. Pero no logró su cometido porque no estaba al descubierto el origen, la raíz de cómo evitar el pecado. Y ese es el punto que Pablo trata y que Jesús también en forma correlacional. En Hebreos capítulo 10, verso 1 y 2 habla del mismo asunto. Verso 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían o pararían de ofrecerse,
pues los que tributan este culto limpios una vez no tendría ya más conciencia de pecados. El punto es, hermanos, que bajo el contexto de Hebreos 10, el escritor habló acerca de si hubiera sido sin defecto, no se hubiera dado lugar para el segundo. La palabra defecto, y alguien dice, oh, la ley tenía defecto. Ese es el punto. No es que Dios perfecto haga cosas imperfectas, pero usa la palabra en el griego lo imperfecto, y hablando precisamente de eso, hermanos, de que nunca puede por los mismos sacrificios ser perfectos. El mandamiento nuevamente era santo y bueno, no matar. Pero aún no sabían los hebreos cómo evitar el matar. Y Jesús, es hermoso mirar que los nuevos candidatos del reino del cielo, ellos iban a saber cómo. Ellos deben vivir vida santa. ¿Recuerda la escritura que habla acerca del que tiene corazón puro? Mirará a Dios. ¿Cómo puede alguien, estando enojado y con estas situaciones, tener un corazón puro y limpio? No es posible. Entonces, lo que encontramos, hermanos, desde el principio, hablando de orígenes en el libro de Génesis, es que está corroborado que el enojo lleva a matar. Basta solamente abrir las páginas, principio de Génesis, capítulo 4, 3 al 8, y ver que Caín mató a Abel por causa del enojo. Lo leemos en el 4.3 de Génesis. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, note bien cómo dice la versión 60. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, la traducción en lenguaje actual dice, verso 5, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. El Caín fue víctima de dos problemas, dos pecados. El problema de la envidia, ver que otro tenía lo que no tenía, y la segunda es el enojo, y la tercera es el asesinato, consecuencia del enojo. Siga conmigo la lectura, verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado o enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñarás de él. Verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y lo mató. Esto es lo que Jesús está diciendo, hermanos. Deja claramente descubierto que el problema de matar no es el mismo matar, sino es una causa y efecto. El enojo es la causa y la muerte es el efecto claramente visible del enojo. Y ahora la pregunta es, ¿la ley no hablaba acerca del enojo? Claro, la ley prohibía el enojo, pero en la religión, cuando Jesús estaba en el monte en ese tiempo, la religión de los fariseos era tan superficial que se basaba y se fundamentaba en cosas muy superficiales. Por eso es que Jesús dijo, por dentro está lleno de rapacidad. Hay escribas y fariseos hipócritas, limpian por fuera lo del vaso, pero por dentro están llenos, parecen sepulcros blanqueados, está llena de putedrumbe, de corrupción. Y ese es el punto que Jesús está tratando aquí. La religión en los fariseos se había tornado tan superficial, y Jesús habla otra vez de lo interno, del corazón. Y, por ejemplo, decía que la ley, en efecto, condenaba el enojo. Levíticos 19, 17 y 18 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. La ley claramente decía, hermanos, no guardar rencor, no tener enojo.
Sin embargo, como decía, el problema de ellos habían tornado muy superficialmente tal religión. Mateo 5:8, bienaventurado el limpio corazón, porque ellos verán a Dios, como refería hace un momento. ¿Cómo es posible tener un corazón limpio y teniendo enojo en el corazón? No es posible. De hecho, 1 Juan capítulo 3, verso 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es, note bien, homicida. Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso es exactamente, hermano, lo que Jesús pone al descubierto de la ley. No matarás. Pero yo digo, cualquiera que se enoje es culpable. Es culpable. Así que la segunda cosa que leíamos es precisamente, no solamente que Jesús habla del origen de la muerte o del matar, sino también el enojo es la causa que Dios no reciba nuestra ofrenda. Hermanos, esa parte es muy, muy delicada. En Mateo 5, verso 24, note bien ahí, verso 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda, la palabra por tanto, por lo que ya se dijo anteriormente, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, algunos derivan y están pensando, bueno, aquí la ofrenda, había ofrendas de paz, ¿se acuerdan? Según la ley, y había que traer ofrendas de paz. Y aunque no me gusta, somos muy tentados a discutir sobre asuntos que quitan solamente la atención. Otra vez no lo voy a hacer, porque no es el punto. No es el punto. Sea una ofrenda, hermanos, una ofrenda de ¿cómo se dice?, de reconciliación. O sea otra clase de ofrendas. Sea el punto que sea, simple y sencillamente trae una ofrenda y ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Verso 24, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. La palabra primero hace énfasis que una cosa es más en ese momento de prioridad que otra. Eso es. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. No es posible dejar la ofrenda, recibirla y dar en segundo lugar, decir, bueno, después voy y arreglo con mi hermano que le ofendí. No lo dice el texto. El texto enseña claramente que Jesús dice que hay cosas prioritarias. Y eso en ese momento no es la ofrenda. Aunque la ofrenda o el sacrificio que fuere no carece de valor, tiene mucho valor. Eso es lo que Jesús está diciendo en el versículo 24. Así que una cosa más, hermanos, es que hay también mucha discusión sobre quién es, si el que está ofreciendo la ofrenda, él es culpable o que es el inocente y que si ofendió, que si no ofendió. Jesús es muy claro cuando Jesús está hablando acerca está presentando la imagen de una persona que realmente ofendió, que es culpable, sabe que lo hizo. De hecho, el contexto, ¿cuáles son los argumentos para decir que es el culpable? Primero, es la persona que dijo raca, o en otras palabras, cabeza vacía, o necio, en otras palabras, según la versión 60. Es alguien que dijo palabras soeces y ofensivas, que ofendió, y realmente lo hizo sin causa. Pecó y ofendió al hermano. Ese es el punto. Pero él quiere ahora presentar ofrenda, y eso es lo que el texto está diciendo, para no desviarnos del punto. Y cuando trae, hermanos, hay dos lugares geográficamente que vienen a mi mente cuando usted visita las ciudades antiguas, donde está el altar y donde estaban los jueces. Son dos lugares distintos. El lugar donde estaba el tabernáculo antiguamente, sea en Canaán o antes de Canaán, sea movible, había lugares donde en la ciudad, en la entrada, había ciertos, ¿cómo se le llaman? Escalones, 2 escalones, donde se sentaban los jueces, derecha, izquierda, y entraba. Y ahí, estando dentro de la ciudad, en la pequeña montaña, así es que la gente venía, y los jueces, para ser juzgados precisamente por un asunto de litigio personal. Entonces, el punto es que hay otro lugar, como decía, donde estaba el tabernáculo, donde había que ir al atrio o fuera del atrio y venir y traer la ofrenda. Y esto precisamente Jesús tiene en mente esto, por eso lo digo. Y Jesús presenta la imagen del ofensor que trae su ofrenda al altar para esperar la llegada del sacerdote y que ofrezca la ofrenda por él.
Ahora, cuando vemos esto, hermanos, es simplemente que no es que las ofrendas o hoy en día, aplicable a hoy en día, nuestros sacrificios espirituales según 1 Pedro 2, verso 2, Hebreos 13, 15, etcétera. No es que no sean de peso o no sean importantes, no debe estar eso en la mente. Otra vez Jesús da prioridad y está haciéndolo desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Amós 5, 21, 22. Aborrecí, dice el profeta, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, note bien, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz, aquí sí, ¿ve eso? De vuestros animales engordados, no los voy a mirar, no lo voy a hacer. ¿Cuál era el contexto? Lea 23, 24, 25. En 1 de Samuel es otro caso, 1 de Samuel 15, 21 y 22. Mas el pueblo tomó del botín, dijo Saúl, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, verso 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Note que en este caso, el obedecer a las palabras sobrepasa en prioridad a los holocaustos. Se ve en eso, aún en eso. Y de la misma manera, la Biblia está hablando allá en cuanto a que el ponerse de acuerdo por causa de un error de enojo y ofendiste a alguien, por causa de eso, tiene prioridad primeramente el reconciliarte, el arreglar tu error, que ofrecer los mismos sacrificios a Dios. Y ese es exactamente en un pie de igualdad. Vemos aquí que también en cuanto a obedecer a las palabras también es prioritario. Y Saúl le dio prioridad a las vacas gordas. Eso es, en cuanto a los sacrificios, holocaustos y víctimas. Bueno, Miqueas, como contexto también, capítulo 6, versos 6 al 8, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, no te viene esa palabra que usa Reina Valera, y es en una forma absoluta o literal, solamente hacer justicia. La verdad es no, pero es prioritario. Es como no, si no. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y ese es el punto que los fariseos en el tiempo de Jesús, no sé si hayan estado ahí en la monte o no, ellos se habían hecho tan superficiales que habían olvidado la misericordia, la justicia, el amor, el corazón realmente, y habían ido a los ritos solamente, vengo y cumplo. Imagínense un cristiano del siglo XXI, fui a adorar, sí, fui, oré, canté, ofrendé, cené, oí la aplicación y me fui. Y lo hice. ¿Con el corazón? ¿O estuvimos solamente el cuerpo aquí solamente? Vea eso, el contexto en nosotros. Y así que, hermanos, definitivamente, el enojo, obviamente, decía que hay argumentos para explicar que esta persona es culpable. Y por la causa del enojo, usa la palabra necio. La palabra necio en griego es raka, vacío. Y Jesús se refiere a las palabras que eran ofensivas en el tiempo de Jesús. Hoy en día hay otras palabras diferentes, pero igual, si está enojado y le hace decir cosas que no debe decir, entonces es el mismo contexto, hermanos, la misma aplicación. Nuestra relación con Dios depende de la relación con nuestros hermanos. Eso es lo que se deduce este texto, este versículo. Note bien lo que dice 1 Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios
y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es ilógico. Entonces, acordémonos de los 10 mandamientos acerca de la relación vertical hacia Dios y horizontal hacia el prójimo. Recordemos eso. Eso tiene que ver, absolutamente, hermano, no puede desligarse una cosa de otra. Pero hay una tercera cosa más. No solamente el enojo es causa de que Dios no reciba nuestra ofrenda, hay impedimento. También un énfasis muy fuerte que Jesús hace en estos versículos es que el enojo no solamente tiene consecuencias presentes, sino también eternas. Y Jesús está hablando usando un lenguaje que podemos entender claramente. Note bien lo que dice el versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. Las traducciones que usan entre tanto que estás en el camino también, volvemos al punto, ¿verdad? Algunos dicen que es que va al camino ahora no rumbo al altar, sino ante la puerta de la ciudad para ser juzgado. Ya. Y otros dicen que es en la vida. ¿Y qué cambia el asunto? En realidad, la aplicación es en la vida. Y si vas rumbo al camino de la puerta donde estarán los jueces esperándote, ¿por qué no aprovechar la oportunidad? Igual para nosotros, no tenemos una ciudad donde tenemos unas sillas para que alguien vaya y nos juzgue, pero tenemos a Dios que nos juzga y tenemos la vida. Note bien, por eso decía que absurdo a veces algunos están hablando sobre este punto y gastan energías y tiempo cuando tenemos que enfocarnos lo que Jesús realmente está diciendo. El punto es que note bien los términos que usa. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil. Recuerda Hechos 16 cuando le dijeron al carcelero, lo metieron hasta muy adentro. ¿Recuerda eso? Y se has echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esto, hermanos, está en conjugación con el contexto. Note bien el contexto. Verso 22. Serás culpable de juicio, serás culpable ante el concilio, quedará expuesto al infierno de fuego. No puede Jesús hablar del infierno y hablar de la cárcel en términos diferentes. Es el mismo asunto, hay castigo. Si no nos ponemos de acuerdo pronto, ese es el punto de Jesús. Así que, hermanos, definitivamente queda bien claro que Jesús quiere, Dios quiere, el Espíritu Santo quiere que nosotros quitemos el enojo de nuestra vida. Ese es un grande problema. Jesús abordó este pecado a la luz de la ley de no matarás, del mandamiento de la orden no matarás. Y es evidente que desde el Antiguo Testamento ya la ley lo decía, y en las cartas del apóstol Pablo también lo dice claramente. Efesios, por ejemplo, 4, 31 y 32, el apóstol habla precisamente de eso. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Y Pablo lo pone, hermanos, como algo que me llama siempre la atención, de que es algo que nosotros somos los que debemos poner atención a esto. Somos nosotros los que tenemos que quitarlo, no es Dios quien nos lo quita, somos nosotros. Somos nosotros los que permitimos que el enojo esté en nuestras vidas. ¿O somos nosotros que no permitimos y lo quitamos? Dios ha hecho sacrificio mayor, las cosas más grandes. Las cosas pequeñas podemos hacerlas nosotros. En Colosenses, doble énfasis, Colosenses 3:5. Haced morir, no te viene eso, quítese de vosotros. Haced morir, Colosenses 3:5, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y cuando termina la lista en el verso 7, dice, inclusive el verso 7, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también, hagan morir, dejad también vosotros todas estas cosas, y una de ellas es la ira y el enojo. Está en la lista de aquellas cosas que forman parte de la carnalidad en la naturaleza nuestra. Dios quiere definitivamente, hermanos, que quitemos eso. Dios lo quiere. En conclusión, hay 3 cosas solamente que Jesús hizo énfasis en cuanto a esta parte. Una de ellas, Dios quiere que sepamos dónde está el origen de nuestro mal. ¿Sabe cuál es el punto?
en realidad de la intención de Jesús y de Dios. Si nosotros no sabemos dónde está el origen de un problema, sea nuestra vida sea literal o espiritual, si no sabemos dónde está el origen, ¿podremos corregir el problema? La respuesta es no. Necesitamos saber dónde está el origen, dónde está la causa. Y es exactamente, hermano, la intención de Dios y de Jesús claramente. ¿Cómo podemos interpretar otra cosa? Si Jesús está diciendo claramente, pero yo digo, cualquiera que se enoje, este es el verdadero problema. Si el hombre del nuevo reino espiritual identifica que es el enojo lo que ha llevado a cometer otras clases de pecados, ojalá no matar, y si es matar, la misma cosa. Tenemos que, hermanos, ir a la raíz que es el enojo. ¿Cómo combatir el enojo? ¿Qué hacer? Debemos quitarlo. ¿Hay enojo en nuestras vidas? Usted y yo tenemos el problema de enojo, cada uno lo sabemos. ¿No lo sabe más que Dios y usted? Eso es. Podemos verle a alguien la cara de enojón, pero al mismo tiempo tal vez no es enojón. ¿Quién sabe? Él sabe, ella sabe y Dios sabe. Ese es el punto. Entonces, ¿quién sabe? Tiene que erradicarlo, porque ahí está el origen. Número 2, Dios quiere, Jesús quiere, que sepamos que una cosa no inhabilita a la otra. En otras palabras, hermanos, como Jesús dijo en Mateo 23:23, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. No puede dar uno prioridad, la adoración es más importante, yo soy un buen adorador, pero si tú eres un ofensor por el enojo, entonces tenemos problemas con Dios. Eso es lo que Jesús quiere que entendamos. Una cosa no inhabilita a la otra, no anula a la otra, no le da más valor una cosa que otra. Todas las cosas son importantes. Y número 3, mientras tengamos vida, estamos a tiempo de corregir lo que nos estorba para estar con Dios en la eternidad. Eso es, hermanos, lo que cierra este tema tan importante de no matarás según la ley. ¿Cómo podría yo ir al infierno porque no pude erradicar el enojo y me paso ofendiendo, hermanos o hermanas? ¿Cómo puedo yo perder la corona de la vida? ¿Cómo puedo perder la verdadera carrera de carreras por causa del enojo? El punto de Jesús es mientras están en el camino, mientras hay tiempo. Mientras hay tiempo, hermano, no importa lo que hayamos hecho, podemos nosotros solucionarlos, podemos remediarlo. No somos perfectos, podemos ofender a alguien. Santiago habla de eso. Podemos ofender a alguien y si es necesario pedir perdón, ¿por qué no hacerlo? Es necesario. Y quien tenga que pedir perdón, perdonar como Jesús nos perdonó. ¿Por qué no podríamos perdonar nosotros a alguien que nos ha ofendido? Si Jesús nos perdonó a todos cuando éramos pecadores. Ese es el punto de esta lección. Estás en esta mañana con nosotros. Y no solamente tienes el pecado del enojo, tienes el pecado de mucha clase de pecado. Y Romanos 6:23, la paga de pecado es muerte. ¿Cómo puede tener solución al pecado? Mateo 1:21. Pondrá sobrenombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hoy en día Dios está salvando a hombres y mujeres del pecado a través del bautismo, Hechos 2:38. Si tú estás preparado, quieres confesarle Romanos 10:9-10, ser bautizado para el perdón de tus pecados, entonces te invitamos a estar de pie para cantar el himno.